Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a aprender a tejer, como pueden ver, este hermoso diseño de blusa que lo he tejido en dos tonos, en beige claro y en otro tono en marrón con brillitos. Es un diseño súper fácil de tejer, así que espero que les guste mucho y disfruten de este video tutorial. Los materiales que vamos a estar utilizando van a ser 150 gramos de hilo 100% algodón de la marca Quesito de Norelli, que es un grosor de 4 hebras. Para tejer voy a utilizar un crochet del 2.00. También vamos a utilizar tijera, marcador y cinta métrica. Para empezar vamos a tejer cadenas según el ancho por debajo del busto. Vamos a tomarnos la medida y empezamos a tejer cadenas. Por acá he tejido todas las cadenas que necesito según el ancho de busto. Y ahora lo que vamos a empezar a trabajar son los puntos a partir de aquí. Pero ojo, la manera en cómo vamos a tejer es de manera circular. Es decir, vamos a unir aquí y vamos a empezar a trabajar de manera circular. Pero en esta primera vuelta no voy a hacer la unión, ya que estoy tejiendo cadenas sin tener en cuenta ningún múltiplo porque exactamente no sé cuánto es el múltiplo que voy a necesitar para el punto que vamos a trabajar. Si nos pasa esto, aquí les enseño un truco para que puedan usarla cuando no saben el múltiplo de un punto a trabajar, como por ejemplo ahorita. Entonces, en esta primera vuelta vamos a tejer sin hacer la unión, vamos a trabajar en la primera vuelta de los puntos y ahí recién vamos a hacer la unión y luego les enseño cómo vamos a hacer ahí el arreglo. Entonces aquí una vez tejido todas las cadenas, a partir de aquí vamos a ingresar en la octava cadena. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí tenemos la octava cadena lazada y aquí en esta octava cadena vamos a ingresar y vamos a tejer el primer punto alto. Así es como nos va a quedar. En ese mismo espacio tejemos nuevamente otro punto alto. Y así vamos a continuar tejiendo puntos altos hasta obtener un total de 7 puntos altos en el mismo espacio. Pero tenemos 5, 6, 3, 6 y nos falta uno más, 7. En total 7 puntos altos en el mismo espacio juntos, 3, 6, 7. Ahora hacemos lazada y nuevamente nos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadena ingresamos y tejemos únicamente un punto alto. Así. Nuevamente lazada y nos saltamos a la cuarta cadena 1, 2, 3 y en la cuarta cadena repetimos tejiendo 7 puntos altos nuevamente. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Nuevamente vamos a repetir únicamente un punto alto, lazada 1, 2, 3 y en la cuarta cadena ingresamos y un punto alto únicamente. Y este es el patrón que vamos a trabajar en todas las cadenas hasta, miren, en esta primera vuelta nos vamos a volver a tomar la medida según el ancho de nuestro busto. Y hasta ahí es donde vamos a finalizar con los puntos que estamos trabajando, repitiendo 7 puntos altos, nos saltamos 3 cadenas y en la cuarta únicamente un punto alto y luego repetimos este dibujo.
así hasta obtener todo el ancho, porque seguramente nos va a sobrar cadenas, ya que como les repetí, no estamos tejiendo basándonos en un número múltiplo con los puntos que estamos trabajando. Por aquí ya he finalizado toda esta vuelta repitiendo el patrón en todas las cadenas. Como pueden ver, aquí me han quedado cadenas que no voy a tejer porque hasta aquí llegué al ancho de mi busto. Me he vuelto a tomar la medida y hasta ahí es donde deseo. Entonces estas cadenas las vamos a dejar ahí, no la vamos a tejer, y ya después al finalizar toda la blusa les voy a enseñar cómo vamos a ir soltando estas cadenas y vamos a unir por completo. Pero por el momento yo he finalizado, nuevamente les repito, en los 7 puntos altos, porque aquí ya tenemos el punto alto, que son las cadenas de inicio que hicimos al iniciar la primera vuelta, y aquí ya voy a hacer la unión una vez tomado la medida. Entonces aquí acomodamos nuestro trabajo que esté derecho y vamos a hacer la unión. Vamos a hacer la unión aquí en este primer espacio de los puntos altos, de las cadenas que hemos tejido. Ingresamos y hacemos un punto deslizado y ya tenemos esta vuelta. Así es como después al finalizar todo el trabajo vamos a unir aquí, y eso más adelante les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Por aquí ya tengo toda esta primera vuelta. Voy a tomar la medida con la cinta métrica y me va a estar midiendo un total de 32 centímetros, que es un lado, pero claro, si tomamos la medida de todo, midiendo un total de 64 centímetros. Una vez aquí hecho la unión con el punto deslizado en la tercera cadena, ahora lo que vamos a hacer es subir con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, donde 3 cadenas son para tomar altura y 2 cadenas de separación. Giramos el trabajo y ahora vamos a contar. Acá tenemos 1, 2 y en el tercer espacio ingresamos y punto bajo. Y así ya tenemos la primera vuelta, la segunda vuelta iniciada. 2 cadenas, nos saltamos un espacio y en el siguiente un punto bajo. 2 cadenas, ahora nos saltamos sobre el punto alto de la vuelta anterior y hacemos un punto alto. Y así es como vamos a trabajar este mismo patrón en toda esta vuelta. Nuevamente 2 cadenas, nos saltamos 1, 2 y en el tercer espacio un punto bajo. 2 cadenas, nos saltamos un espacio y en el siguiente un punto bajo. 2 cadenas y un punto alto sobre punto alto. Este mismo patrón vamos a repetir todo hasta finalizar aquí la vuelta. Por aquí he finalizado la segunda vuelta repitiendo este mismo patrón, y ahora aquí para cerrar voy a tejer. Aquí ya hice las 2 cadenas, me salté un espacio y ahora acá me faltan las 2 últimas cadenas y voy a hacer un punto deslizado aquí, pero en la tercera cadena de inicio. Lo contamos, tenemos acá 1, 2 y 3 y aquí está la tercera cadena. Y ahí hacemos el punto deslizado y aquí, como pueden ver, nos quedan las otras 2 cadenas que son de separación. Entonces aquí ahora para la siguiente vuelta, para iniciar la siguiente vuelta, vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Giramos el trabajo y en este espacio de la cadenita de la vuelta anterior vamos a ingresar y vamos a tejer lo mismo que hicimos aquí en la vuelta 1, 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos en el mismo espacio. Y luego repetimos nuevamente el punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior. Ingresamos y hacemos únicamente un punto alto.
Repetimos nuevamente los 7 puntos altos dentro de este espacio de la cadenita de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Luego nuevamente punto alto sobre punto alto. Y así vamos a repetir el mismo patrón todo hasta finalizar esta vuelta. Por aquí he finalizado la tercera vuelta repitiendo la vuelta 1, así es como debe ir quedando. Y para cerrar vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadena de aquí de inicio que hicimos al iniciar la vuelta, ingresamos y punto deslizado. Y así cerramos esta tercera vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a repetir la vuelta 2, subimos con 5 cadenas, 3, 4, 5, giramos el trabajo y nuevamente nos vamos a saltar 1, 2 y en el tercer espacio ingresamos punto bajo, 2 cadenas, nos saltamos un espacio y en el siguiente un punto bajo, 2 cadenas, nos saltamos aquí sobre punto alto de la vuelta anterior y un punto alto. Este mismo patrón vamos a repetir hasta finalizar esta vuelta y luego después repetimos la vuelta 1 y nuevamente la vuelta 2, las dos vueltas que vamos a repetir. Todo eso hasta llegar a la altura más o menos del centro del busto, que cuando yo alcance esa medida les voy a mostrar hasta dónde llega la medida, pero repitiendo siempre este mismo patrón. Por aquí he finalizado tejiendo vueltas, repitiendo el patrón que son la primera y segunda vuelta que vamos a ir repitiendo. Y hasta esta altura yo llegué ya al centro del busto que a continuación les voy a mostrar, pero hice un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 vueltas y he finalizado en el punto que hacemos aquí con estas dos cadenas de separación. Te recomiendo terminar en esa porque de aquí vamos a hacer ya la disminución para dar forma a nuestra copa, que va a ser en forma triangular con disminuciones. Primero vamos a trabajar una y luego vamos a trabajar la segunda copa. Entonces es por ello que te recomiendo finalizar en esta vuelta, en la segunda vuelta, en el punto, de esa manera. Ahora lo que vamos a hacer es colocar marcadores. Vamos a colocar un marcador acá y uno acá, que es para tener en cuenta hasta dónde vamos a trabajar la primera copa de manera triangular. Y de igual manera otro marcador de acá a acá para la segunda copa en triangular. Todas estas vueltas que he trabajado me va a estar midiendo un total de 8 centímetros. Por aquí he colocado los marcadores, he colocado un total de 3 marcadores. Y ahora, yo lo que hice es tomarme la medida y he contado un total de 1, 2, 3, 4, 5 y este que es el centro, que es donde voy a finalizar la primera copa para hacer la disminución. Hasta aquí es donde voy a llegar. Voy a trabajar de acá a acá. El primer marcador he colocado justamente en el primer sobrepunto alto y aquí el marcador del centro. Para la segunda copa, de igual manera, desde este centro he contado 1, 2, 3, 4, 5. Contando con esto se hace 6, de igual manera contando con esto de acá casi hace 6. Entonces hasta aquí y he colocado el marcador aquí de igual manera sobre punto alto. Si de repente no comprendes hasta aquí, cuando ya lo veas que va formando la copa de manera triangular con las disminuciones, vas a ir dándote cuenta cómo es que vamos a trabajar de marcador a marcador. Esta medida puede variar, me refiero a los dibujitos que yo he contado, de acuerdo a la medida que tú estés trabajando según el ancho de busto, que es la primera medida que estamos necesitando, que necesitamos para hacer todo este ancho. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar la primera copa y la segunda la vamos a trabajar juntas para que ustedes se puedan ir viendo cómo va quedando la primera y la segunda y ya la hacemos juntas. También aquí les dejo la medida en centímetros de mi marcador a este marcador. Me va a estar midiendo un total de
16 centímetros. Recordarles que yo estoy tejiendo una talla pequeña para que se puedan guiar, pero esto puede variar, les repito, según la medida que ustedes están trabajando. Entonces, de marcador a marcador yo tengo 16 centímetros. De igual manera aquí tengo 16 centímetros. Por aquí he finalizado lo que es la primera copa para que puedan ver más o menos cómo vamos a trabajar aquí la segunda copa y de marcador a marcador. Yo hice un total de, contando desde aquí, desde esta primera vuelta que he tejido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 vueltas en total para la copa. Recordemos que este ancho de acá ya está en el centro del busto y esto es para completar todo lo que es la copa. Todas las vueltas que he tejido me va a estar midiendo un total desde esta vuelta que empecé a hacer la disminución para la copa hasta aquí me va a estar midiendo un total de 10 centímetros, pero puede variar según la medida de copa que estés tejiendo. Ahora también hice un cambio en lo que es el marcador. Por aquí he cortado el hilo, que es donde he estado iniciando y finalizando las vueltas que hemos trabajado aquí en esta parte baja. Entonces lo que hice es cortar el hilo y retrocedí un dibujo más para poder empezar de acá, para que empiece y termine ambas disminuciones de igual manera y no haya una variación aquí diferente y aquí diferente, sino para que ambos disminuyan de igual manera y no haya confusión. Entonces retrocedí uno y obtenido un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 dibujos contando con el del centro. Por aquí me falta hacer acá el ajuste del marcador, contando desde aquí del centro nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí es donde al inicio les había dicho que era el marcador, pero lo vamos a cambiar porque vamos a agregar un dibujo más que es 7. Y aquí en el centro de este espacio vamos a colocar el marcador según la medida que yo estoy tejiendo para tejer hasta ahí la copa, que es de igual manera como trabajé este lado y voy a repetir aquí. Entonces nos fijamos que el punto esté en el lado correcto y aquí vamos a iniciar y vamos a empezar a tejer tal cual hice acá, vamos a trabajar acá. Entonces lo que hacemos es aquí donde está el marcador, quitamos, ingresamos el hilo y vamos a empezar a tejer. Entonces aquí ingresamos el crochet y vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3, y nos vamos a saltar aquí a este primer punto alto y únicamente un punto alto, y aquí ya tengo la primera disminución lazada y ahora me salto aquí en este espacio y vamos a tejer 7 puntos altos continuando con el patrón. 3, 4, 5, 6 y 7. Nos saltamos a este siguiente espacio y punto alto sobre punto alto. Es decir, vamos a repetir el patrón, la única variación va a ser las disminuciones tanto al inicio como al final. Entonces voy a continuar tejiendo este mismo, repitiendo el patrón hasta llegar aquí al marcador donde vamos a hacer la disminución aquí también al finalizar. Aquí ya finalicé la vuelta desde aquí hasta el marcador y aquí ya hice el punto alto sobre punto alto y aquí tengo el marcador en este espacio. Entonces lo que vamos a hacer es quitar y dentro de este espacio únicamente voy a tejer un punto alto y que me va a generar una disminución aquí al final. Recordemos que según la medida que estés trabajando, esto puede variar, pero por aquí te enseño cómo puedes ir guiándote para las disminuciones. Entonces, una vez finalizado acá, subimos con 3 cadenas, giramos el trabajo y ahora aquí voy a agregar 2 cadenas adicional que son de separación para hacer la vuelta 2, que es el que repetimos, vuelta 1 y vuelta 2. Y vamos a saltar 1, 2 y en el tercer espacio un punto bajo. 2 cadenas, nos saltamos 1 y en el siguiente un punto bajo. 2 cadenas, nos saltamos sobre punto alto y un punto alto. 2 cadenas, nos saltamos 1, 2 y en el tercero un punto bajo, 2 cadenas, nos saltamos un espacio y en el siguiente un punto bajo, 2 cadenas, nos saltamos aquí sobre punto alto y punto alto.
y vamos a repetir esto mismo hasta llegar aquí donde iniciamos al final. Por aquí he finalizado nuevamente esta vuelta y he tejido aquí las dos cadenas, me salté un espacio y un punto bajo aquí. Entonces hacemos lazada y para finalizar ya no voy a tejer. Y para finalizar voy a tejer aquí las dos cadenas que me faltan y lazada, y aquí en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior voy a ingresar y voy a tejer un punto alto. Y así es como nos va a quedar esta segunda vuelta. Para la tercera vuelta subimos nuevamente con 3 cadenas, vamos a repetir este nuevamente, giramos el trabajo y ahora nos vamos a saltar aquí a este siguiente espacio y únicamente vamos a tejer 4 puntos altos, 2, 3 y 4. Normalmente hacemos 7 puntos altos dentro de este espacio, pero ahora va a ser 4 para poder generar la disminución. Esto mismo vamos a repetir aquí al inicio y también al finalizar. Entonces, lazada una vez hecho los 4 puntos altos y punto alto sobre punto alto. Lazada, y ahora sí aquí vamos a tejer normal los 7 puntos altos dentro del espacio. Lo único que va a cambiar es tanto al inicio como al final de cada vuelta, porque estamos haciendo las disminuciones. Acá tengo 3, 4, 5, 6 y 7. Lazada y punto alto sobre punto alto, y así hasta llegar al final nuevamente. Por aquí estoy finalizando nuevamente esta vuelta y aquí ya hice el punto alto sobre punto alto y me queda este último espacio para poder finalizar aquí la disminución. Entonces en este espacio únicamente, como tal cual iniciamos, voy a tejer 4 puntos altos únicamente, 3 y 4. Lazada, y ahora nos vamos a saltar, vamos a contar 1, 2 y en la tercera cadena vamos a realizar un punto alto, ya que en la vuelta anterior hicimos 5 cadenas donde 3 son de altura y 2 son de separación, entonces aquí nos va a quedar estas 2 de separación y ya tenemos aquí esta siguiente vuelta con disminución. Así es como nos debe ir quedando. Para la siguiente vuelta subimos nuevamente con 3 cadenas, giramos el trabajo. Una vez girado el trabajo, me voy a saltar aquí 1 y aquí en este siguiente espacio un punto bajo. 2 cadenas y lazada, y ahora nos saltamos sobre este punto alto y tejemos únicamente un punto alto y aquí ya nos va a generar otra disminución. 2 cadenas, nos saltamos ahora sí 1, 2 y en el tercero un punto bajo, 2 cadenas, nos saltamos un espacio y en el siguiente un punto bajo, 2 cadenas sobre punto alto, un punto alto, y así vamos a continuar tejiendo hasta finalizar nuevamente. Por aquí estoy finalizando nuevamente esta vuelta y ya he tejido punto alto sobre punto alto y ahora voy a hacer 2 cadenas y nuevamente aquí me voy a saltar un espacio y en el siguiente un punto bajo. Esta variación solamente es tanto al inicio como al final porque estamos haciendo las disminuciones, y ahora solamente lazada y me salto a tejer un punto alto en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior, y así nos va a quedar tanto al inicio como al final. Ahora para la siguiente vuelta vamos a repetir nuevamente este punto con disminución, subimos con 3 cadenas, giramos el trabajo y ahora nos saltamos aquí sobre punto alto de la vuelta anterior y vamos a tejer únicamente un punto alto, lazada, y me salto aquí a este siguiente espacio y aquí sí voy a tejer los 7 puntos altos normales porque ya hice aquí la disminución y aquí ya no es necesario hacer disminución en este dibujo. Entonces hago 7 puntos altos, 3, 4, 5, 6 y 7, lazada y ahora punto alto sobre punto alto, y así voy a continuar tejiendo hasta finalizar aquí. Nuevamente aquí ya he finalizado la vuelta tejiendo los dibujos. Como pueden ver, aquí en esta vuelta todos son los dibujos con 7 puntos altos completos. Aquí he tejido el punto alto y ahora lazada, y me voy a saltar aquí a la tercera cadena de la vuelta anterior y voy a tejer únicamente un punto alto, y como pueden ver ya se genera la disminución igual al final como aquí al inicio. Para la siguiente vuelta nuevamente subimos con 3 cadenas, giramos el trabajo y vamos a agregar las 2 cadenas de separación y nos vamos a saltar 1, 2 y en el tercer espacio un punto bajo.
tal cual hicimos aquí en la segunda vuelta donde hicimos la disminución. 2 cadenas, nos saltamos un espacio en el siguiente, un punto bajo. 2 cadenas, aquí sobre punto alto, un punto alto, y así vamos a continuar tejiendo, repitiendo el patrón. 2 cadenas, nos saltamos 2 espacios, punto bajo, 2 cadenas, un espacio en el siguiente, un punto bajo, 2 cadenas, punto alto sobre punto alto, 2 cadenas, aquí ya estoy llegando al final, 1, 2 y en el tercer espacio un punto bajo, 2 cadenas, nos saltamos un espacio y en el siguiente un punto bajo. Aquí ya estoy al final, 2 cadenas, lazada y voy a tejer un punto alto en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior, ahí, y finalizamos esta vuelta. Nuevamente subimos con 3 cadenas, giramos el trabajo y para la siguiente vuelta nos vamos a saltar ahora aquí a este espacio y vamos a repetir tejiendo únicamente 4 puntos altos en este espacio. 3 y 4 puntos altos. Tal cual hicimos aquí en esta vuelta. 4 puntos altos, lazada, punto alto sobre punto alto, lazada. En este espacio sí voy a hacer los 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, lazada, y ahora aquí estoy por finalizar, acá un punto alto sobre punto alto, lazada, y ahora aquí estoy al final donde voy a hacer nuevamente los 4 puntos altos, 2, 3 y 4, lazada, y ahora me voy a saltar a la tercera cadena, 1, 2 y 3, y ahí un punto alto, dejando las 2 cadenas que hicimos de separación de la vuelta anterior. Y así es como nos va a quedar esta vuelta y así las disminuciones hasta el momento. Nuevamente subimos con 3 cadenas, giramos el trabajo y continuando con el patrón me voy a saltar un espacio y en el siguiente un punto bajo. 2 cadenas, me salto aquí sobre punto alto de la vuelta anterior y un punto alto. 2 cadenas, me salto 1, 2 y en el tercer espacio un punto bajo, porque acá está el grupo de los 7 puntos altos. 2 cadenas, nos saltamos un espacio y en el siguiente un punto bajo. 2 cadenas, nos saltamos sobre punto alto y hago un punto alto. 2 cadenas, nos saltamos un espacio aquí en este grupo de los 4 puntos altos, únicamente un espacio y en el siguiente un punto bajo, lazada, y ahora sí en la tercera cadena de inicio ingresamos y tejemos únicamente un punto alto y ya tenemos ahí esta vuelta con disminución. Repetimos 3 cadenas, giramos trabajo y para la siguiente vuelta repetimos. Aquí nos queda hacer un punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior y ya tenemos la siguiente disminución, lazada, y aquí en este espacio repetimos tejiendo los 7 puntos altos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, lazada, y ahora punto alto sobre punto alto, lazada, y ahora me voy a saltar aquí a este espacio de la tercera cadena de la vuelta anterior, ahí, y únicamente un punto alto y ya tengo la disminución y es igual tal cual iniciamos, finalizamos. Y ahora aquí tenemos únicamente un dibujito. Repetimos, continuamos con la disminución, subimos con 3 cadenas, giramos el trabajo, más 2 cadenas de separación, nos saltamos 1, 2 y en el tercer espacio un punto bajo, 2 cadenas, nos saltamos un espacio y en el siguiente un punto bajo, 2 cadenas, lazada, y ahora en la tercera cadena de la vuelta anterior ingresamos y tejemos un punto alto únicamente. Así es como nos va a quedar esta vuelta. Para la última vuelta subimos con 3 cadenas, giramos el trabajo. En este espacio únicamente voy a tejer los 4 puntos altos, 2, 3 y 4 puntos altos. Lazada, y ahora vamos a contar 1, 2 y en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior únicamente un punto alto. Y así damos por finalizada estas vueltas que estamos trabajando con disminución.
Y así es como nos va a quedar esta vuelta con la disminución, tal cual trabajé aquí, he trabajado acá. Aquí vamos a cortar el hilo, ajustamos y ya tenemos finalizada este lado. Por aquí ya tengo ambas copas finalizadas. Tengamos en cuenta que adicional le vamos a agregar un borde aquí que va a aumentar unos 2 o 3 centímetros más, que vamos a hacer un borde al final y que vamos a agregar de paso las tiras que van a ser de ajuste para la parte de acá que va a enganchar en la parte de atrás y también el borde que va a venir todo por acá. Entonces eso lo vamos a hacer al final. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte baja de aquí de la blusa. Vamos a voltear el trabajo y vamos a empezar a trabajar esta parte baja y que también vamos a de paso a desatar el hilo que hemos dejado sobrante que hicimos al iniciar esta vuelta porque no sabíamos el número múltiplo que íbamos a utilizar en los puntos que íbamos a trabajar. Entonces, para desatar este hilo, lo que vamos a hacer es primero cortar aquí en la puntita y nos vamos a ayudar del crochet. Vamos a empezar a desatar. Jalamos de acá, ingresamos aquí y volvemos a jalar aquí. Podemos hacerlo de esta manera o también ingreso acá, saco este pequeño hilo aquí y automáticamente todo se va a ir desatando solito. Desatamos, desatamos, pero tengamos en cuenta que aquí yo tengo que dejar las 3 cadenas que hice aquí de separación al iniciar, 1, 2, 3 aquí. De igual manera tengo que dejar 3 cadenitas aquí para poder enganchar aquí en esta parte final. Aquí ya tengo las 3 cadenitas y ahora lo que voy a hacer es ingresar aquí contando 1, 2 y en esta tercera cadenita de aquí voy a jalar este otro hilo, lo paso por ahí y ya tengo cerrado esa vuelta. Como pueden ver, es súper fácil cuando no sabemos cuántas cadenas, el múltiplo exacto que vamos a trabajar. Ahora para empezar aquí a iniciar la siguiente vuelta, ahí mismo donde nos hemos quedado vamos a empezar a tejer con el hilo y para eso vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas que van a ser las 3 cadenas de altura más 2 cadenas de separación y vamos a realizar un punto alto ahí mismo en ese espacio. Ingresamos y punto alto y ya tenemos formado un punto B con 2 cadenas de separación. Hacemos 2 cadenas lazada y nos vamos a saltar este espacio y aquí en el siguiente donde hemos tejido un punto alto para trabajar estas vueltas de acá, ahí vamos a trabajar nuevamente un punto B. Ingresamos, punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio otro punto alto. Y ya tenemos el segundo punto B separado de 2 cadenas y también punto B y punto B separado de 2 cadenas. Nuevamente 2 cadenas, nos saltamos aquí al siguiente punto alto, ingresamos y nuevamente un punto B. Punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Y así vamos a trabajar en toda la vuelta hasta llegar aquí al final tejiendo el punto B, solamente trabajando sobre los puntos altos como les estoy mostrando aquí. Entonces terminamos aquí hasta finalizar la vuelta. Por aquí he finalizado toda la vuelta tejiendo el punto B en todo el borde, pero como pueden ver tiende a cerrarse un poquito, pero no se preocupen ya que esa es la parte baja del busto, entonces queremos que la blusa nos quede ahí un poco ajustada. En todo caso, si tú deseas que no quede muy ajustada esa parte, puedes hacer una variación aquí en el punto, hacer el mismo punto B, no tejes cadenas, pero te saltas a tejer aquí un siguiente punto B en este espacio. Luego el siguiente punto B sobre el punto alto y otro punto B sobre este dibujo y así intercalas tejiendo aquí
y aquí los puntos B, pero sin cadena de separación. Igual con las dos cadenas que hay aquí, sí, pero estas dos cadenas no. Si deseas que quede un poco más cerrado y un poco más holgado tal vez la blusa. Pero en este caso yo estoy tejiendo con esta variación que quiero que quede un poco más ajustado en esta parte. Es por eso que estoy tejiendo las dos cadenas aquí y saltándome este espacio para tejer aquí el punto B. Y por aquí ya estoy finalizando, y para cerrar esta vuelta de los puntos B ya he tejido aquí las dos cadenas de separación y aquí tengo donde inicié, cuento 1, 2 y en la tercera cadena ingresamos y tejemos un punto deslizado, y así es como nos va a ir quedando. Para la siguiente vuelta vamos a girar el trabajo y voy a caminar aquí al centro. Vamos a hacer un punto deslizado en esta primera cadena, ingresamos y luego ingresamos de esta manera y hacemos un punto bajo para dar inicio a la siguiente vuelta. Aquí voy a empezar a trabajar ya la siguiente vuelta. Para eso subimos con dos cadenas y nos saltamos aquí al centro del punto B y ahí mismo vamos a tejer nuevamente un punto B, un punto alto, dos cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Dos cadenas y en este espacio de las dos cadenas de separación ingresamos y tejemos únicamente un punto bajo. Nuevamente dos cadenas y nos saltamos aquí al centro del punto B y tejemos un punto B, un punto alto, dos cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Y ya tenemos aquí este segundo dibujo, dos cadenas y en este espacio un punto bajo. Este mismo patrón vamos a repetir en toda la vuelta nuevamente hasta finalizar acá. Esta primer y segunda vuelta son las vueltas que vamos a repetir hasta obtener el largo que deseamos, que es más o menos antes del ombligo, y ya más adelante les voy a mostrar cuánto va a medir el largo y hasta dónde más o menos. Si tú deseas igual que sea más largo la blusa, puedes repetir estas dos vueltas, pero cuando finalizo vamos a llegar acá y ya les voy mostrando cómo vamos a empezar la siguiente vuelta. Por aquí ya finalicé nuevamente esta segunda vuelta repitiendo el patrón y aquí he tejido las dos cadenas para hacer un punto deslizado aquí, que es donde iniciamos para finalizar esta segunda vuelta. Ingresamos en ese espacio y punto deslizado y ya tenemos cerrada esta vuelta. Para la siguiente vuelta nuevamente giramos el trabajo y vamos a caminar aquí al centro con punto deslizado. En este primer espacio ingresamos y punto deslizado. En este siguiente espacio, punto deslizado. Aquí otro punto deslizado. Y aquí ya estamos en el centro del punto B y un punto deslizado. En total 4 puntos deslizados. Aquí ya voy a iniciar la tercera vuelta, que es el mismo punto que hicimos aquí en la primera vuelta con el punto B. Subimos con 3 cadenas más 2 cadenas de separación y en el mismo espacio tejemos un punto alto. Ya tenemos el primer punto B. 2 cadenas de separación y nos saltamos aquí a este siguiente punto B de la vuelta anterior. Ingresamos y tejemos otro punto B, punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Nuevamente 2 cadenas, nos saltamos aquí a este siguiente espacio y un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Y así vamos a repetir esta vuelta hasta finalizar. Luego vamos a repetir esta segunda vuelta y así vamos a ir intercalando la vuelta 1 y la vuelta 2, repitiendo el patrón, siempre girando el trabajo para iniciar una nueva vuelta hasta llegar al largo que deseamos. Como les mencioné, un poquito más arriba del ombligo. De todas maneras, yo les voy a mostrar cuánto va a medir el largo aproximado. Pero si tú deseas que quede más largo, puedes continuar tejiendo. Entonces terminamos eso, repetimos vuelta 1 y vuelta 2 hasta llegar al largo deseado. Y por aquí ya he finalizado todas las vueltas repitiendo el patrón, la vuelta 1 y la vuelta 2. Así es como me quedó todo el largo y he realizado un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 vueltas. Hice un total de 11 vueltas. Las 11 vueltas me van a estar midiendo un total de 13 centímetros.
Si deseas que este punto de acá quede más abajo, más largo, puedes continuar repitiendo el mismo patrón, tejiendo la vuelta 1 y la vuelta 2, repitiendo, intercalando. Así es como te debe ir quedando. Y ahora aquí vamos a trabajar el siguiente punto para poder ya finalizar nuestra blusa. Por aquí he finalizado. Ojo, es importante que finalices en el punto B separado de 2 cadenas, aquí como te lo muestro, para poder realizar el siguiente punto que viene. Aquí ya he realizado el punto deslizado y ahora lo que vamos a hacer es girar el trabajo y voy a caminar al centro de aquí de este espacio. Un punto deslizado en esta cadena, en este primer espacio disponible. Y ahora ingreso así y hago un punto bajo para poder dar inicio a la siguiente vuelta. Ahora aquí vamos a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Me voy a saltar a este primer espacio en el centro y hacemos un punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3 y 4. Y aquí en este siguiente espacio un punto bajo. Ahora lazada y aquí dentro de este espacio vamos a tejer 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenas, nuevamente en ese mismo espacio 2 puntos altos, 1 y 2, repetimos 2 cadenas y en el mismo espacio nuevamente 2 puntos altos. En total 6 puntos altos separados de 2 cadenas, 2, 4 y 6 separados de 2 cadenas. Y ahora nos saltamos aquí a este espacio y hacemos un punto bajo. Y así es como nos va a quedar este primer dibujo, que es nuestra base para trabajar el resto. Y repetimos el punto argolla. 1, 2, 3, 4. Nos saltamos a este espacio. 1, 2, 3, 4. A este siguiente espacio. Hicimos 2 argollas y ahora el siguiente dibujo es en este. Y aquí vamos a tejer 4 puntos altos únicamente sin cadena de separación. 2, 3 y 4 puntos altos. Y en este siguiente espacio un punto bajo. Como pueden ver, este es un dibujo diferente a este y vamos a ir intercalando. Ahora toca hacer nuevamente las 2 argollas para repetir nuevamente este dibujo de aquí. 1, 2, 3, 4, nos saltamos a este siguiente espacio. 1, 2, 3, 4, a este siguiente espacio. Y vamos a repetir nuevamente este punto. Lazada y aquí en el centro, nuevamente 2 puntos altos. 2 cadenas, 2 puntos altos más en el mismo espacio, 2 cadenas y 2 puntos altos más en el mismo espacio. Y aquí en este siguiente un punto bajo. Y estamos repitiendo nuevamente este punto. Nuevamente hacemos las 2 argollas y repetimos este punto. 1, 2, 3, 4. En este siguiente espacio un punto bajo. 1, 2, 3, 4. En el siguiente punto bajo, lazada, ya tenemos aquí las 2 argollas y ahora vamos a hacer este, lazada y aquí en el centro 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Y en este espacio un punto bajo. Y así es como vamos a repetir en toda esta primera vuelta, intercalando este y este dibujo siempre separado de 2 argollas. Ahora aquí después de esto voy a hacer nuevamente 2 argollas para hacer este dibujo. Luego otra vez 2 argollas para repetir ese dibujo y así hasta finalizar aquí. Por acá ya he finalizado repitiendo el patrón como habíamos aprendido en toda esta vuelta. En esta primera vuelta que damos inicio para el dibujo y aquí ya me he quedado en 4 puntos altos, porque aquí como pueden ver luego sigue este diseño. Entonces aquí es donde inicié haciendo las argollas y ahí en ese mismo punto voy a hacer un punto deslizado para dar por finalizada esta primera vuelta. Una vez hecho el punto deslizado, para la siguiente vuelta vamos a girar el trabajo. Recuerden que siempre vamos a girar el trabajo para iniciar una nueva vuelta.
Pero ahora, como acá tengo 1, 2, 3 y los 4 puntos altos de este dibujo, voy a caminar aquí a este primer espacio para colocarme al primer punto alto de aquí, de este grupo de dibujo de 4 puntos altos. Y ahí es donde voy a iniciar mi vuelta. Subo con 1, 2, 3, que son para tomar altura, más una cadena que es de separación. Lazada, y me salto aquí a este siguiente espacio, un punto alto sobre punto alto, una cadena, en el siguiente nuevamente otro punto alto, una cadena y en el siguiente nuevamente un punto alto, obteniendo 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 separados de una cadena, y me salto a este siguiente espacio y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, me salto a este siguiente espacio, un punto bajo, una cadena, y me salto ahora aquí a este centro de este siguiente dibujo y ahí voy a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos más en el mismo espacio. Y así es como debe quedar. Nuevamente 2 cadenas y ahora me salto aquí a este centro y repito 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Ya tengo el segundo dibujo en este grupo. Una cadena y me salto a esta siguiente argollita disponible y un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas nuevamente y me salto a esta siguiente argollita y un punto bajo. Una cadena y vamos a repetir nuevamente aquí punto alto sobre punto alto en este grupito de 4 puntos altos. Entonces aquí en este primer punto alto, un punto alto, una cadena y en el siguiente punto alto, una cadena en el siguiente punto alto, una cadena en el siguiente otro punto alto, una cadena y en la siguiente argolla un punto bajo. Y ya tengo nuevamente este punto. Repetimos, continuamos con la argolla 1, 2, 3, 4. En esta siguiente argolla un punto bajo, una cadena y nuevamente aquí estamos en este siguiente dibujo, en su centro, en este primer centro, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio, 2 cadenas y en este siguiente espacio 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio, una cadena y nos saltamos aquí a la siguiente argolla disponible y un punto bajo. Y así vamos a trabajar esta segunda vuelta repitiendo este dibujo y luego una argolla que nos va a quedar ahora que separa cada dibujo. Aquí he finalizado esta otra vuelta. Aquí hice la argolla de 4 cadenas y ahora para hacer aquí el punto deslizado en donde inicié, aquí voy a hacer la cadena para poder hacer ahora sí un punto deslizado en la tercera cadena de aquí donde iniciamos y cerramos esta vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a girar nuevamente el trabajo y ahora lo que vamos a hacer es caminar a este centro de esta argolla para empezar la siguiente vuelta. Para eso vamos a caminar con punto deslizado en cada espacio disponible hasta llegar a su centro de la argolla. Por acá tengo otro, uno más y ya estamos aquí en este centro. Ingresamos un punto bajo para dar inicio a la siguiente vuelta. Hacemos 2 cadenas y ahora estamos en este grupito de dibujos que hemos hecho acá y nos vamos a saltar aquí al centro y vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Recordemos que aquí es donde vamos a finalizar porque aquí estamos iniciando. Si en todo caso sientes que puedes confundirte, podemos colocar aquí un marcador para saber que ahí es donde iniciamos para poder finalizar esta vuelta. Y una vez hecho eso, hacemos 2 cadenas y nos saltamos a este espacio y repetimos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Nuevamente 2 cadenas, nos saltamos a este otro centro
y repetimos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Ya tenemos esta siguiente vuelta repitiendo este dibujo. 2 cadenas y nos saltamos a esta siguiente argolla disponible y hacemos un punto bajo. Para empezar a trabajar sobre este siguiente dibujo, lo que vamos a hacer es que en este espacio donde hemos tejido una cadenita en la vuelta anterior, voy a hacer un punto bajo. De esta manera nos va a quedar. Ahora subimos con 4 cadenas y en este siguiente espacio de una cadenita de separación de la vuelta anterior ingreso y hago un punto bajo. Ya tenemos una argollita sobre este grupito de dibujo. Nuevamente 4 cadenas y en este siguiente espacio un punto bajo. 4 cadenas y en este siguiente espacio punto bajo. 4 cadenas y en este siguiente espacio un último punto bajo. Y así vamos a obtener 4 argollitas de 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 sobre el dibujo de acá. Ahora para este centro de acá, para esta argollita de la vuelta anterior, me voy a pasar acá, me voy a saltar sin hacer cadenas, sin nada, solamente de frente un punto bajo, tal cual hice aquí. Y ahora sí subo con 2 cadenas y nuevamente estoy en este dibujo donde me voy a saltar en este primer centro y repito 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. 2 cadenas, en este otro centro 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. 2 cadenas, en este otro centro 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. 2 cadenas y repetimos saltándonos aquí en esta siguiente argollita con punto bajo. Luego vamos a repetir nuevamente en este siguiente grupo. Primero que nada, en este espacio de una cadenita de la vuelta anterior, sin hacer cadenas, me salto ahí y hago un punto bajo. Y ahí recién 4 cadenas y aquí en este espacio punto bajo. 4 cadenas en el siguiente espacio, punto bajo. 4 cadenas en el siguiente espacio, 1, 2, 3, 4. Siguiente espacio, un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Punto bajo y ya tengo nuevamente 4 argollitas. Sin hacer cadena me salto esta siguiente argolla con un punto bajo. Recomendarte que no lo hagas muy ajustado para que pueda quedarte así, no muy apretado. Y 2 cadenas y nuevamente en este espacio vamos a repetir este mismo punto. Y así vamos a trabajar ahora esta siguiente vuelta, repitiendo todo hasta llegar aquí donde coloqué el marcador, que te recomiendo si es que no recuerdas, si es que tal vez sientes que te puedes confundir al finalizar. Por aquí he finalizado la siguiente vuelta. Aquí ya hice las 4 argollas, así es como va quedando toda esta vuelta. Va a ir abriéndose un poco para que pueda caer en una especie de blonda, pero no muy abierto, sino ahí nomás, poquito. Y ahora aquí ya estoy en el marcador y continuando con el patrón, una vez finalizadas las 4 argollas, recuerden que el patrón es que me salte aquí con un punto bajo, pero como aquí ya estoy terminando, quitamos el marcador y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí, y ya tenemos finalizada. Ahora para la siguiente vuelta nuevamente giramos el trabajo y ahora voy a caminar en esta primera argolla que veo disponible en su centro. En este primer espacio ingreso un punto deslizado, aquí dentro de la cadenita de esta argolla 1 y ingreso así y un punto bajo. Ya tengo iniciada la siguiente vuelta. Ahí mismo vuelvo a colocar el marcador para no confundirnos que ahí es donde vamos a finalizar esta vuelta. Una vez que estamos ahí subimos con 4 cadenas, 3, 4 y en este siguiente argollita un punto bajo. 1, 2, 3, 4, en esta siguiente argollita un punto bajo, 1, 2, 3, 4, aquí en este siguiente otro punto bajo. Y ahora en esta vuelta voy a tener solamente 3 argollitas, en la anterior teníamos 4 en este grupo. Ahora para continuar vamos a hacer 2 cadenas
Y vamos a saltar a este siguiente dibujo en este centro de este dibujo y vamos a tejer lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. 2 cadenas, nos saltamos aquí en este centro y repetimos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Nuevamente 2 cadenas y en este siguiente centro repetimos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio nuevamente. Y ya tenemos este siguiente grupito con el dibujo así. Nuevamente 2 cadenas y nos saltamos ahora a esta primer argollita de las 4 argollitas de la vuelta anterior. Aquí ingresamos y un punto bajo. 1, 2, 3, 4. En esta siguiente argollita, punto bajo. 1, 2, 3, 4. En esta siguiente, punto bajo. 1, 2, 3, 4. En el siguiente, punto bajo. Y ya tengo nuevamente las 3 argollitas como aquí. 2 cadenas y nos saltamos nuevamente este dibujo y repetimos lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y aquí ya estoy repitiendo lo mismo que hice aquí, en este dibujito, haciendo estos 3 dibujos. Y este mismo patrón vamos a repetir hasta llegar aquí donde coloqué mi marcador. Por aquí nuevamente ya he finalizado esta vuelta. Y he finalizado con este grupito de dibujos y aquí como pueden ver ya tengo el marcador. Entonces aquí lo único que me falta es hacer las 2 cadenas para hacer un punto deslizado ahí mismo. Quitamos esto y vamos a ingresar aquí y vamos a hacer un punto deslizado. Ingreso y punto deslizado y ya tengo esta vuelta finalizada. Para la siguiente vuelta nuevamente giramos el trabajo. Y ahora vamos a caminar a este centro, a este primer centro disponible. Para eso, en este primer espacio voy a hacer un punto deslizado. En este siguiente, punto deslizado. Aquí, punto deslizado. Aquí otro. Y ya llegué aquí al centro, haciendo el último punto deslizado. Y ahora sí, aquí voy a subir con 3 cadenas. Y en el mismo espacio voy a hacer un punto alto, 2 cadenas y nuevamente 2 puntos altos en el mismo espacio. Y estoy haciendo, como pueden ver, el mismo dibujo de las vueltas anteriores aquí en el centro. Y aquí es donde vamos a finalizar ahora sí esta vuelta aquí. Si es que de repente sentimos que nos podemos confundir, ingresamos aquí nuestro marcador y ahí vamos a finalizar esta siguiente vuelta. Continuando con el patrón, ahora voy a tejer 2 cadenas y en este grupito me voy a saltar aquí en este centro y voy a tejer 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. 2 cadenas y me salto a este siguiente dibujo y repito 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Ya tengo finalizada ahora esta vuelta de esta manera. 2 cadenas nuevamente y ahora aquí donde están las argollitas me salto en esta primera argolla disponible y voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y en esta siguiente argolla un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y en esta siguiente argolla un punto bajo. Ahora como pueden ver en esta vuelta voy a tener únicamente 2 argollas. En la anterior tenía 3 y en la anterior tenía 4. Ahora van a ser 2. 1, 2 cadenas y ahora nuevamente estoy en este grupo. Me salto aquí en el centro y repito 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. 2 cadenas y ahora aquí en este centro repetimos los 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. 2 cadenas nuevamente y ahora aquí en este siguiente dibujo en el centro repetimos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Y ahora sí estoy repitiendo lo mismo que hice acá. Y ahora continuamos con las argollitas, ahora aquí.
2 cadenas, nos saltamos a la primera argolla disponible, un punto bajo, 1, 2, 3, 4, esta siguiente argolla, punto bajo, 1, 2, 3, 4 y en la siguiente argolla, punto bajo, y ya tengo mis 2 argollas. Y así continuamos tejiendo hasta finalizar, hasta llegar aquí al marcador, repitiendo este patrón. Así es como va a ir tomando forma nuestros dibujos. Por aquí nuevamente ya he finalizado esta vuelta, ya hice las 2 argollas y aquí como pueden ver tengo el marcador. Tejemos las 2 cadenas que corresponden y vamos a hacer un punto deslizado ahí donde está nuestro marcador para finalizar esta vuelta. En la tercera cadena, ingreso y punto deslizado. Y ya tengo finalizada esta vuelta. Así es como nos va a ir quedando. Ahora para la siguiente vuelta nuevamente giramos el trabajo y ahora vamos a caminar con punto deslizado hasta llegar aquí al centro de esta argolla. Primer punto deslizado en este primer espacio, en este siguiente otro punto deslizado, aquí otro punto deslizado y aquí en esta primer cadenita de la argolla un punto deslizado y hacemos un punto bajo y ya tenemos iniciada la siguiente vuelta. Ahí voy a colocar el marcador para saber que íbamos a finalizar. Y ahora continuando con el patrón vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí en esta siguiente argolla un punto bajo. Ahora vamos a tener únicamente una argolla. Hacemos 2 cadenas y nos saltamos a este siguiente grupito y aquí en este centro vamos a tejer nuevamente el mismo dibujo, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. 2 cadenas y ahora sobre los 6 puntos altos que hemos tejido en la vuelta anterior vamos a tejer puntos altos separados de una cadena. En este primer espacio un punto alto, una cadena, en el siguiente un punto alto, una cadena, en el siguiente punto alto, una cadena, en el siguiente punto alto, una cadena, aquí en el siguiente punto alto, una cadena y por último aquí un punto alto. Y ya tenemos los 6 puntos altos separados de una cadena. Repetimos 2 cadenas y nos saltamos a este siguiente dibujo y el mismo dibujo, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Y ya tenemos este siguiente dibujo en este grupito. Repetimos 2 cadenas y ahora nos saltamos aquí a esta primera argolla disponible y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y en esta siguiente argolla un punto bajo y ya tenemos únicamente una argolla. Repetimos 2 cadenas y nos saltamos nuevamente aquí en el centro de este dibujo y repetimos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Aquí en el mismo espacio. Y vamos a repetir lo mismo aquí en este dibujo tal cual trabajamos aquí. Y así vamos a continuar trabajando hasta finalizar y ahora únicamente recordamos que vamos a tener una argolla y aquí vamos a hacer los puntos altos sobre los puntos altos que hicimos aquí y así hasta llegar aquí al marcador. Una vez finalizada la vuelta, repitiendo el patrón, por acá ya terminé y aquí está el marcador. Continuando vamos a hacer aquí, nos falta tejer las 2 cadenas que separan este dibujo y aquí vamos a quitar el marcador y ahí mismo vamos a hacer un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Y así nos va a quedar, acá tenemos la argolla de 4 cadenas y aquí el dibujo. Para la siguiente vuelta nuevamente giramos el trabajo y vamos a caminar a este centro haciendo punto deslizado. Este primer espacio un punto deslizado, en el siguiente punto deslizado, aquí punto deslizado, aquí otro y aquí estamos en el centro. Entonces aquí vamos a repetir este mismo dibujo, subimos con 3 cadenas en el mismo espacio, un punto alto, 2 cadenas en el mismo espacio, 2 puntos altos. Aquí es donde vamos a finalizar ahora esta vuelta. Colocamos el marcador para saber que ahí vamos a finalizar, no confundirnos. Y ahora continuando con el patrón, estamos en este grupito donde hicimos los 6 puntos altos separados de una cadena. Vamos a hacer 2 cadenas
y nos vamos a saltar a este espacio de una cadena de separación entre los dos puntos altos primeros y vamos a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer argollitas de 4 cadenas en este siguiente espacio, un punto bajo, 1, 2, 3, 4 en este siguiente espacio, punto bajo, 1, 2, 3, 4 en el siguiente punto bajo, 1, 2, 3, 4 y aquí en el siguiente punto bajo. Y tenemos 1, 2, 3, 4 argollitas de 4 cadenas. Repetimos las dos cadenas y nos saltamos a este siguiente dibujo y repetimos lo mismo, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Y ya tenemos este dibujo. Continuando, ahora acá como pueden ver tenemos una argolla en la vuelta anterior. Tejemos las dos cadenas y en el centro vamos a tejer un punto bajo. Y así nos va a quedar. Repetimos 2 cadenas y ahora nuevamente estamos aquí en este centro de este dibujo, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Aquí ya voy a repetir lo mismo que hice aquí al inicio con las 4 argollas. 2 cadenas, nos saltamos a este primer espacio en este centro y punto bajo, 1, 2, 3, 4, punto bajo, 1, 2, 3, 4, punto bajo, 1, 2, 3, 4, punto bajo, tengo 3, 1, 2, 3, 4 y el último punto bajo aquí. Ya tenemos nuevamente 4 argollas. 2 cadenas y nos saltamos aquí al centro y repetimos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Y ya tenemos aquí este siguiente dibujo y nuevamente vamos a repetir esto aquí. Y así vamos a trabajar ahora esta vuelta hasta finalizar. Así es como va a ir quedando. Y por aquí ya he finalizado nuevamente esta vuelta. Acá ya tengo mi marcador. Y aquí ya tejí las dos cadenas que corresponden para poder finalizar. Entonces quitamos el marcador. Y ahí en la tercera cadena de inicio vamos a ingresar y vamos a hacer un punto deslizado. Y ya tenemos finalizada esta vuelta. Para la siguiente vuelta nuevamente giramos el trabajo y vamos a caminar hasta aquí a este centro. Por acá tenemos un primer espacio, punto deslizado. Aquí en este siguiente punto deslizado y aquí en el centro otro punto deslizado. Este es el centro de aquí que hicimos en esta argollita, hasta ahí ese centro vamos a llegar. Una vez que llegamos a ese centro vamos a iniciar esta siguiente vuelta, subimos con 3 cadenas y en este centro vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Ya tenemos iniciada la siguiente vuelta. Recuerda que tenemos que poner aquí el marcador para no olvidar que ahí vamos a finalizar esta vuelta. Entonces, una vez colocado ahí el marcador, continuamos. Ahora acá tenemos los dibujos de las argollitas. Para eso tejemos 2 cadenas. Nos saltamos aquí a esta primera argolla, punto bajo, 1, 2, 3, 4. En esta siguiente argolla, punto bajo, 1, 2, 3, 4, en la siguiente punto bajo, 1, 2, 3, 4 y en el siguiente punto bajo. En esta vuelta vamos a tener únicamente 3 argollas. 2 cadenas, nos saltamos aquí a este centro y nuevamente tejemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Nuevamente estamos aquí en este centro. 3 cadenas y nos saltamos aquí donde hicimos un punto bajo en la vuelta anterior y ahí en el centro un punto bajo. 3 cadenas, nuevamente nos saltamos aquí a este centro y repetimos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio y continuamos con el patrón nuevamente aquí de argollitas tal cual hicimos aquí, ahora obteniendo únicamente 3 argollas de 4 cadenas y así vamos a trabajar hasta finalizar nuevamente esta vuelta hasta llegar aquí al marcador. Por aquí he finalizado esta vuelta y aquí ya tengo mi marcador, ya he tejido las 3 cadenas que corresponden, que es de separación entre cada dibujo como hacemos acá y aquí tenemos el marcador. Entonces quitamos
y ahí mismo vamos a realizar un punto deslizado para finalizar esta vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es, ya no vamos a girar el trabajo, sino vamos a empezar a tejer aquí lo que falta. Primero que nada quiero explicarles que vamos a trabajar dibujo por dibujo, es decir, no vamos a trabajar ya de manera circular, sino primero este dibujo, luego el siguiente dibujo y así cada grupito de dibujo que nos queda en toda esta vuelta, pero sin cortar el hilo. Para eso primero, una vez que hemos finalizado aquí, vamos a caminar con punto deslizado hasta llegar al centro de aquí, que corresponde a este primer dibujo. Contando desde aquí, aquí es el primer dibujo. Entonces vamos a caminar con punto deslizado hasta llegar aquí al centro. En este primer espacio ingreso y punto deslizado. En este siguiente espacio punto deslizado. En este punto deslizado. En este un punto deslizado. Y aquí el último porque ya llegué al centro. Una vez que estamos ahí subimos con 3 cadenas. En el mismo espacio un punto alto, 2 cadenas y nuevamente en el mismo espacio 2 puntos altos y ya tenemos este dibujo. Una vez que hemos hecho este, vamos a continuar con 2 cadenas, nos saltamos a esta primera argolla y un punto bajo. 1, 2, 3, 4, en este siguiente un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y en el siguiente otro punto bajo. Y ya tenemos en esta vuelta únicamente 2 argollas de 4 cadenas. Continuando tejemos las 2 cadenas y ahora en este siguiente dibujito vamos a tejer un punto alto, otro punto alto, las 2 cadenas de separación y ahora únicamente un punto alto. Ya no vamos a tejer los 2 puntos altos que corresponden aquí, sino solamente uno, ya que como les mencioné vamos a trabajar dibujo por dibujo, primero este, pero mientras vamos avanzando van a ir entendiendo y van a ir viendo cómo es que se va a ir formando para no cortar el hilo y que este quede en punta acá arriba, luego vamos a trabajar esta otra punta y así. Entonces para eso únicamente acá y acá vamos a trabajar este primer grupo y aquí solamente tejemos un punto alto separado de las 2 cadenas. Una vez que estamos ahí, vamos a girar el trabajo y vamos a caminar al centro de aquí que corresponde y subimos con 3 cadenas donde son para tomar altura como un punto alto más 2 cadenas que son de separación y en el mismo espacio tejemos 2 puntos altos. Y ya tenemos aquí uno y los 2 puntos altos aquí. Continuando con el patrón hacemos las 2 cadenas y nos saltamos aquí a esta primera argolla y tejemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y en esta siguiente argolla otro punto bajo y aquí vamos a tener únicamente una argolla disponible en esta vuelta. Continuando tejemos 2 cadenas y nos saltamos aquí al centro de este dibujo y aquí sí vamos a tejer completo como hicimos en la vuelta anterior, que son los 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Y así nos va a quedar y ya va creciendo únicamente este dibujo. Para la siguiente vuelta nuevamente giramos el trabajo y vamos a caminar al centro de aquí en este primer espacio un punto bajo, en este siguiente un punto bajo, ahí mismo subimos con 3 cadenas, en el mismo espacio un punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio un punto alto. En este lado vamos a trabajar completo este dibujo, pero en el lado donde vamos a continuar tejiendo, vamos a tejer únicamente un punto alto, aquí como lo estamos haciendo. Entonces aquí tejemos 2 cadenas, nos saltamos aquí al centro de esta argolla y así es como nos va a quedar. Nuevamente 2 cadenas, una vez tejido ahí las 2 cadenas nos saltamos nuevamente aquí en este centro y tejemos como la vuelta anterior 2 puntos altos, 2 cadenas y únicamente un punto alto. Y ya tenemos las 3 vueltas tejiendo así. Nuevamente giramos el trabajo, caminamos al centro con punto deslizado, subimos con 3 cadenas que son para tomar altura, más 2 cadenas que son de separación y en el mismo espacio tejemos los 2 puntos altos que nos quedan
para completar el dibujo. Ahora hacemos 2 cadenas y nos saltamos a este siguiente espacio y hacemos el mismo dibujo de la vuelta anterior completo, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Y ya tenemos esta vuelta. Ahora giramos nuevamente el trabajo y ahora en esta vuelta es donde vamos a finalizar para dar inicio al siguiente dibujo. Para eso nuevamente vamos a caminar al centro, punto deslizado en este primer espacio, un punto deslizado en este siguiente y repetimos el mismo dibujo. 1, 2, 3, en el mismo espacio un punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos altos más. Y ya tenemos ese dibujo. Lazada, y ahora aquí en este espacio del centro vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos nuevamente. ¿Sí? Lazada, y ahora aquí en este centro repetimos 2 puntos altos, 2 cadenas, un punto alto. Y ya tenemos finalizada este primer punto piña que ha ido disminuyendo. 3 cadenas porque vamos a bajar para tejer el otro punto piña, el otro dibujo. Para eso hacemos 3 cadenas y nos vamos a saltar aquí en el centro del dibujo anterior, de la vuelta anterior, ingresamos y hacemos un punto bajo. Y ya tenemos ahí el segundo punto alto que le faltaba para completar el dibujo de esta vuelta. Nuevamente 3 cadenas, nos saltamos al centro de la anterior vuelta, ingresamos, punto bajo y hemos completado nuevamente el siguiente dibujo de la vuelta anterior. Repetimos 3 cadenas, retrocedemos aquí en este siguiente espacio, un punto bajo y ya tenemos el siguiente punto alto para formar el dibujo. Nuevamente 3 cadenas, retrocedemos aquí y punto bajo. Nuevamente hasta llegar aquí, 1, 2, 3, aquí le falta otro y aquí hacemos un punto bajo. Y así es como vamos a completar esta vuelta y de igual manera es como si estuviésemos retrocediendo, bajando para ir aquí al siguiente grupito. Una vez que hemos llegado aquí abajo donde tenemos separación de dibujo y dibujo, dejemos 3 cadenas y nos saltamos aquí a este espacio donde hicimos estas cadenas en la vuelta anterior. En este espacio un punto bajo. Nuevamente 3 cadenas. Nos saltamos aquí a este centro, 3 cadenas y aquí a este centro. Y desde aquí hasta aquí ya estamos por iniciar el próximo dibujo y tal cual trabajamos aquí en este lado de aquí. Aquí vamos a hacer lo mismo aquí. Nuevamente aquí subimos con 3 cadenas, ya estamos iniciando. En el mismo espacio un punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos altos más. De este lado tiene que ser el dibujo completo, tal cual hicimos aquí. De este lado hemos trabajado dibujos completos. 2 cadenas, nos saltamos aquí en esta siguiente argolla, un punto bajo, 1, 2, 3, 4, aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4, siguiente punto bajo, recuerda que tenemos 2 argollas en esta vuelta, 1, 2 cadenas y nos saltamos aquí en este siguiente dibujo, 2 puntos altos, 2 cadenas y únicamente un punto alto aquí. Giramos el trabajo nuevamente. Caminamos al centro, subimos con 3 cadenas para tomar altura más 2 cadenas que son de separación y en el mismo espacio 2 puntos altos. Y ya tenemos aquí este dibujo que está incompleto solamente con un punto alto en este lado. 2 cadenas, en la siguiente argolla un punto bajo, 1, 2, 3, 4, en la siguiente argolla un punto bajo y ahora tenemos una argolla en esta vuelta. 2 cadenas, nos saltamos aquí a este siguiente dibujo y tejemos completo 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Y ya está formándose este segundo dibujo. Ya tenemos finalizado
el segundo dibujo y así es como nos va a ir quedando. Dibujo por dibujo es que vamos a ir trabajando y ahora vamos a bajar por aquí haciendo tal cual hicimos acá, las 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas hasta llegar aquí al otro dibujo que vamos a trabajar nuevamente. Por aquí he finalizado todos mis dibujos trabajando como hemos aprendido. Primero tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí es donde inicié porque aquí estoy por finalizar la vuelta. Entonces aquí ya hice las 3 cadenas que corresponden y voy a tejer un punto deslizado aquí donde he subido con 3 cadenas para dar inicio al primer dibujo. En la tercera cadena voy a ingresar y hacemos un punto deslizado y ya damos por finalizada todos los dibujos. Ahora vamos a hacer un borde con blonditas con punto picot abajo que nos queda y va a ser la última vuelta para finalizar la blusa. Para eso estamos aquí y queremos caminar aquí a este centro donde hemos subido con 3 cadenas, donde hicimos el punto alto. En este espacio, hasta ahí voy a caminar. Entonces, en este primer espacio, un punto deslizado. Y ahora aquí en este espacio, otro punto deslizado y estoy ahí donde quiero empezar. A partir de ahí vamos a subir con 5 cadenas, 3, 4, 5 y en el mismo espacio hacemos un punto deslizado y este va a ser el primer punto picot. Ahí todavía no se puede ver, pero ya va a ir tomando forma. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas nuevamente. En el mismo espacio ingresamos punto deslizado. Repetimos 1, 2, 3, 4 y 5 y en el mismo espacio nuevamente un punto deslizado. En total 3 veces este mismo procedimiento de 5 cadenas y punto deslizado y ya va a tomar forma de punto picot. Hacemos 2 cadenas y nos vamos a saltar al siguiente, de aquí a este siguiente espacio y hacemos un punto bajo. Nuevamente 2 cadenas y nos saltamos a este siguiente espacio, punto bajo y vamos a repetir este punto picot. 1, 2, 3, 4, 5 en el mismo espacio, ingresamos, punto deslizado y ajustamos. 1, 2, 3, 4, 5 en el mismo espacio, ingresamos, punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5 en el mismo espacio, hacemos así para que se vaya juntando, nos dé espacio y en este ingresamos y punto deslizado. Ajustamos ahí y ya tenemos el segundo punto picot. Sí. 1, 2 cadenas nuevamente. Aquí ya estoy llegando a la parte de arriba de nuestro punto piña, de nuestro triángulo. Y aquí voy a hacer un último punto deslizado en este espacio, perdón, un punto bajo. 2 cadenas y ahora para trabajar esta parte de arriba voy a hacer un punto bajo aquí en este centro. Y para dar inicio nuevamente a este punto picot, subo 1, 2, 3, 4, 5, en el mismo espacio un punto deslizado, 1, 2, 3, 4, 5, en el mismo espacio, punto deslizado, 1, 2, 3, 4, 5, en el mismo espacio, punto deslizado. Y ya tengo los 3 puntos picot de 5 cadenas. Nuevamente 2 cadenas. Y ahora aquí en este espacio entre dibujo y dibujo voy a hacer un punto bajo. 2 cadenas y en este siguiente espacio de este dibujo en el centro un punto bajo y repetimos el punto picot 1, 2, 3, 4, 5. Ahí mismo un punto deslizado 1, 2, 3, 4, 5. Ahí mismo otro punto deslizado 1, 2, 3, 4, 5 y ahí mismo el último punto deslizado. Ya tenemos 3 nuevamente ahí. Repetimos 2 cadenas y ahora en este centro de entre este dibujo y este, ahí ingresamos y punto bajo. Si nos va a ir quedando 2 cadenas y ya estamos en este último dibujo, en el centro un punto bajo y repetimos el punto picot. 1, 2, 3, 4, 5
En el mismo espacio, un punto deslizado, 1, 2, 3, 4, 5. En el mismo espacio, el segundo punto deslizado, 1, 2, 3, 4, 5. Y en el mismo espacio, otro punto deslizado. Y así es como nos va a quedar esta parte de arriba, así como medio ablondadito con los puntos picot. Ahora voy a trabajar esta parte baja para luego ir por aquí y subir nuevamente aquí arriba. Para eso nos hemos quedado ahí y hacemos las dos cadenas continuando con el patrón. Y ahora en este espacio, pero de este lado, aquí vamos a hacer un punto bajo. Dos cadenas y ahora en este siguiente espacio un punto bajo y ahí repetimos el punto picot. 1, 2, 3, 4, 5. En ese espacio un punto deslizado, 1, 2, 3, 4, 5, un espacio, nuevamente un punto deslizado, 1, 2, 3, 4, 5 y repetimos el último punto deslizado. Y ya tenemos aquí nuevamente el punto picot. Dos cadenas, en este siguiente espacio disponible, un punto bajo, dos cadenas, en el siguiente un punto bajo y repetimos nuevamente esto. 1, 2, 3, 4, 5. En el mismo espacio, punto deslizado, 1, 2, 3, 4, 5. Mismo espacio, punto deslizado, 1, 2, 3, 4, 5. Mismo espacio, punto deslizado. Dos cadenas, nos saltamos a este siguiente espacio, punto bajo, dos cadenas al siguiente punto bajo y repito el punto picot, 1, 2, 3, 4, 5, mismo espacio, punto deslizado, 1, 2, 3, 4, 5, mismo espacio, punto deslizado, 1, 2, 3, 4, 5, mismo espacio, último punto deslizado. Dos cadenas y ya estamos aquí por iniciar el otro lado. Aquí en este centro un punto bajo, dos cadenas, en este siguiente espacio un punto bajo y repito nuevamente el punto picot. Y así voy a trabajar ahora este lado tal cual hemos aprendido aquí. Así es como nos va a quedar este lado medio ablondado por los puntos picot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos picots en este punto piña. Y vamos a seguir trabajando este mismo proceso hasta llegar aquí al final, aquí donde hemos iniciado. Por aquí ya he finalizado todos los dibujos haciendo el punto picot, haciendo este borde. Por aquí tenemos así, aquí atrás, aquí tenemos al otro, aquí y aquí. Y por aquí ya para finalizar, para cerrar esta vuelta, aquí me falta, aquí ya tengo el punto picot, aquí ya tejí las dos cadenas, hice un punto bajo, dos cadenas nuevamente y aquí donde hemos iniciado, en este espacio voy a ingresar y vamos a hacer un punto deslizado para ya dar por finalizada esta vuelta y aquí vamos a cortar el hilo. Cortamos el hilo y ajustamos y ya tenemos finalizada esta parte baja de la blusa. Nos va a quedar así ablondado el diseño por el punto picot que hicimos. Pueden ver, es súper fácil de hacer esta parte baja. Ahora vamos a trabajar por aquí lo que nos faltaba, que es la parte de arriba, esta parte, el borde de todo esto y también de paso agregar las tiras, que va a ser una sola tira que va a venir acá enganchada en la parte de atrás y de igual manera aquí en la parte de atrás. Y ahora sí, para empezar a trabajar el borde vamos a ingresar nuestro hilo aquí donde hemos empezado a tejer las disminuciones para hacer la copa en forma triangular, donde tenemos aquí el hilo que arribita vamos a ingresar el hilo y ahí mismo vamos a subir con 3 cadenas y en el mismo espacio vamos a tejer otros 5 puntos altos más. Contando con esto serían 6 puntos altos en total. Tenemos 3 puntos altos, 4, 5 y 6 puntos altos en total.
En este siguiente espacio hacemos un punto bajo, lazada, nos saltamos a este siguiente espacio disponible y repetimos los 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente en este siguiente espacio un punto bajo. En este siguiente repetimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si va a ir quedando, y estoy por llegar aquí, lazada en este siguiente espacio 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Siguiente espacio, punto bajo y el último aquí porque ya estoy llegando acá en la parte de arriba. 1, 2, 3 y únicamente 4 puntos altos. Ahora nos saltamos aquí en este primer espacio y hacemos únicamente un punto bajo. Este siguiente otro punto bajo, en el siguiente punto bajo y por último acá un punto bajo, en total 4 puntos bajos. En este espacio es donde después vamos a realizar la tira de ajuste muy aparte del borde que estamos haciendo. Entonces ahora nos saltamos lazada y nuevamente en este espacio para repetir tal cual hicimos aquí, vamos a hacer aquí hasta llegar aquí al centro de nuestra blusa. Una vez hayamos llegado aquí al centro, como pueden ver, he tejido lo mismo que hice acá con los 6 puntos altos y ahora aquí estamos en este centro, aquí en el centro donde hemos iniciado ambas copas en triangular. Lo que vamos a hacer es tejer únicamente un punto bajo, aquí en este centro un punto bajo. Y ahora aquí me voy a saltar y voy a iniciar nuevamente a hacer, pero ahora en este lado de copa. Al llegar aquí arriba repetimos los puntos bajos, 4 puntos bajos y nuevamente repito haciendo el mismo patrón de 6 puntos altos en todo este borde de la copa. Y así vamos a continuar. Una vez llegado aquí vamos a continuar el patrón para hacer todo el borde para la parte de atrás ahora, repitiendo esto mismo. Así es como nos va a ir quedando el borde repitiendo el patrón. Por aquí ya hice el mismo, lo mismo que hicimos aquí y aquí. Hice a este lado de la otra copa, aquí hice los 4 puntos bajos y luego por aquí a este costado repetí lo mismo. Ahora aquí estoy en lo que es la parte de atrás de nuestra blusa donde vamos a repetir el mismo punto. Y entonces aquí ya hice los 6 puntos altos en este primer espacio disponible y ahora me voy a saltar aquí sobre el punto alto de donde hemos trabajado este grupo. Vamos a hacer ahí el punto bajo, lazada y nos saltamos ahora aquí en este centro del dibujo de este grupito. Aquí nuevamente vamos a repetir los 6 puntos altos, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Nuevamente nos saltamos aquí sobre el punto alto y punto bajo, lazada y nos saltamos nuevamente aquí en este espacio y tejemos nuevamente los 6 puntos altos, 4, 5 y 6 puntos altos y nuevamente sobre el punto alto un punto bajo. Esta parte de atrás va a tener esta variación y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar aquí donde hemos iniciado para ya dar por finalizada y luego empezar a trabajar lo que es la tira. Por aquí he finalizado toda la parte de atrás repitiendo el patrón tal cual les indiqué, haciendo el punto bajo aquí sobre los puntos altos del grupito de aquí que hemos trabajado. Y ahora aquí para finalizar esta vuelta, aquí en este espacio que tenemos disponible vamos a hacer un punto bajo y ahora sí vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadena de inicio donde hicimos este grupito de 6 puntos altos y ahí vamos a cortar el hilo. Aquí cortamos el hilo y damos por finalizada este borde de toda esta parte de arriba de las copas y la parte de atrás. Y ahora lo que vamos a trabajar son las tiras para el ajuste, primero este lado y luego hacemos el otro lado. Y por aquí ya he trabajado la primera tira de este lado para que puedan ver más o menos cómo es que vamos a hacer aquí el otro lado.
Como les mencioné, todo esto lo he trabajado en puntos bajos y aquí he finalizado y de paso también uní haciendo punto bajo de igual manera aquí en la parte de atrás para que la tira quede así. Entonces aquí vamos a ingresar el hilo donde hicimos los 4 puntos bajos, esos mismos vamos a trabajar para la tira. En este primer punto bajo vamos a ubicar el primer punto bajo, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, entonces aquí ingresamos el hilo. Una vez colocado el hilo ingresamos y subimos con una cadena y en ese mismo espacio ingresamos y hacemos un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo, en el siguiente otro punto bajo y por último aquí sobre punto bajo un punto bajo y ya tenemos 4 puntos bajos, que es la cantidad de puntos bajos que vamos a trabajar en toda la tira. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y en el mismo espacio de aquí, en el primer espacio disponible, ingresamos y hacemos un punto bajo. Tenemos 1, 2, aquí en el siguiente 3 y por último aquí 4 puntos bajos. Ya tenemos la segunda vuelta. Repetimos, subimos con una cadena, giramos el trabajo y en este primer espacio disponible nuevamente un punto bajo, en el siguiente punto bajo, en el siguiente punto bajo y aquí el último punto bajo y tenemos nuevamente 4 puntos bajos. La cantidad de vueltas que vamos a trabajar depende de la medida del busto que tú estés trabajando, por eso te recomiendo ir tomándote la medida mientras vas trabajando y para que puedas hacer aquí la unión en la parte de atrás de nuestra blusa. Entonces así continuamos tejiendo, repitiendo este mismo patrón hasta obtener el largo y aquí voy a volver para enseñarles cómo vamos a unir aquí en la parte de atrás. Por aquí he tejido todos los puntos bajos y he realizado un total de 62 vueltas tejiendo los puntos bajos según la medida que yo estoy trabajando para una talla pequeña, pero esto puede variar según la medida del busto. Las 62 vueltas me va a estar midiendo aproximadamente 27 centímetros para que puedas tener un aproximado de cuánto es el largo de la tira. Y ahora sí lo que vamos a hacer es unir tal cual lo hice aquí en la parte de atrás. Para eso giramos nuestra blusa y acá ya como pueden ver aquí en este lado hice la unión y lo mismo vamos a hacer aquí en este otro lado. Acomodamos la tira una vez terminado de tejer el largo y por aquí vamos a ubicar. Para esto recomiendo tomarte la medida para que puedas ver exactamente en dónde va a ir la parte de atrás la tira, donde es que lo vamos a unir con puntos bajos. Entonces yo he tomado la medida para la parte de atrás y tal cual la misma cantidad que he dejado aquí de 1, 2 y 3 dibujitos, yo me he guiado por los dibujos una vez tomadome la medida, 3 dibujos y he colocado la tira. Entonces lo mismo voy a contar aquí. 1, 2, 3 dibujos y aquí es donde va a ir en este centro esta otra tira. La costura la vamos a hacer por la parte de atrás. Para eso vamos a voltear de esta manera la tira para que la costura quede por detrás de la blusa, así como aquí que está por delante no se nota nada, pero por detrás aquí está la costura. Entonces volteamos la tira. Como saben, hemos hecho 4 puntos bajos en todas las vueltas, entonces de igual manera aquí vamos a tejer sobre 4 espacios. Acá tengo 1, 2, me voy a saltar este centro y voy a venir acá 1, 2 más completando los 4 puntos bajos. Ingresamos el crochet aquí donde hemos finalizado de la tira, acomodamos que esté derecho. Y aquí vamos a ingresar en este primer espacio, pasamos y pasamos el hilo y ya tenemos el primer colocado, el primer punto colocado. Volvemos a ingresar en ese mismo espacio y volvemos a ingresar en el mismo espacio de la blusa y hacemos un punto bajo. En este siguiente punto bajo ingresamos
en este punto bajo, en este espacio de acá de la blusa, ingresamos también, pasamos y hacemos punto bajo. En este siguiente espacio ingresamos. Ahora aquí a este lado les dije que nos vamos a saltar un espacio para pasarnos aquí a hacer el otro punto bajo. Aquí en este siguiente espacio y último punto bajo ingresamos, y aquí en este siguiente espacio ingresamos, pasamos el hilo y el último punto bajo, y ya tenemos los 4 puntos bajos, y de esa manera está colocada la tira de la blusa. No verificamos que esté derecho todo esto, y ahora sí cortamos el hilo. Una vez cortado el hilo y ya tenemos finalizada lo que es la blusa, ahora lo que nos queda es esconder los hilos. Por acá nos va a quedar así y por delante de esta manera. Tenemos también la parte baja, y ahora sí, como les dije, nos queda esconder los hilos y ya tenemos finalizada nuestra blusa. Y así es como damos por finalizada el tutorial. Espero que les haya gustado mucho este diseño de blusa. Yo lo he tejido en 2 tonos, en beige y en color marrón con brillitos. Ustedes pueden elegir el color de su preferencia. No olvides dejarme en los comentarios qué te pareció este tutorial. No olvides suscribirte y dejar tu me gusta en el video. Así que nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Bye.